Actualmente no es extraño escuchar que la historia de la humanidad comenzó en África hace millones de años, pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Qué cambios propiciaron que aparecieran los homínidos? ¿Qué consecuencias hubo? ¿Cómo sabemos qué sucedió? ¿Qué pruebas tenemos? Para averiguarlo, es necesario realizar un viaje a la época en la que todo comienza, el Cenozoico, comprendiendo varios períodos de esta era para reunir las piezas de este sorprendente rompecabezas, que, entre muchas otras cosas, nos cuenta la historia de nuestra especie. Este vídeo tiene como finalidad recorrer África con sus distintos tipos de vegetación, así como explorar los distintos tipos de homínidos que existieron desde su aparición, tomando en cuenta que el pariente actual de los homínidos es el chimpancé y que, en algún punto de la historia evolutiva de los animales, compartieron un ancestro en común. Sin embargo, en un momento de esta historia evolutiva, se diversificaron como consecuencia de las condiciones ambientales, creando dos linajes. 3. El Cenozoico se divide en 3 eras y 7 períodos. El primero de estos períodos es el Paleógeno, sin embargo, en este trabajo solo se tiene información a partir del Eoceno, hace 56 millones de años. En dicha época el continente africano estaba aislado al norte y al este por un mar somero epicontinental, conocido como el Mar de Tetis. Aunque la información paleobotánica de ese período es escasa, la mejor manera de estudiarla es al norte de Tanzania, donde gracias al registro fósil se ha descubierto que la vegetación estaba conformada por varios géneros de leguminosas. Si seguimos subiendo en el tiempo por la columna cronoestratigráfica, podemos estudiar el Oligoceno, hace unos 27 millones de años, cuyo punto clave tiene el noreste de Etiopía. Las evidencias demuestran que antes del Oligoceno medio, alrededor de 30 millones de años, había congelación global y que existían bosques secos y húmedos, que ocupaban el ecuador de África. Todo esto, en conjunto, indica un diverso patrón de los tipos de vegetación en el África tropical, lo que contradice la distribución simplificada representada en la época anterior. Al norte de Etiopía, en Chilga, sobre una meseta, se encuentra un estanque de depósitos fluviales intercalados con ricas capas de lignito, lo que ha conservado una fauna fósil de grandes cuerpos de mamíferos. Por otra parte, se tiene conocimiento de la vegetación de este sitio, gracias a los restos macrobotánicos recuperados de estos estratos. Tras realizar un estudio de los sedimentos con una profundidad de 23 metros, se encontró que en el sitio existe una rica diversidad florística, cuyos elementos se encuentran identificados taxones pertenecientes a los bosques tropicales húmedos de montaña. Durante el Oligoceno, los bosques de dosel cerrados con árboles micrófilos, mesófilos y macrófilos se extendieron en el norte de Etiopía, donde la precipitación media anual era de menos de 200 milímetros barra año y una estacionalidad muy corta de clima seco. Debido a las condiciones ambientales, es muy probable que las plantas C4 hayan aparecido en ese período. Finalmente, los climas que estaban establecidos en África durante el Oligoceno, los podemos resumir en este mapa. Ahora nos dirigimos a una nueva época, el Mioceno, que, al igual que el Plioceno, pertenece a la era del Neógeno, la cual empieza hace unos 23 millones de años. Para el Mioceno, se documentaron bosques, debido a los fósiles de madera y restos vegetales. Dichos bosques, posteriormente desaparecieron, siendo reemplazados por grandes extensiones de sabana. Todos los cambios climáticos ocurridos, impactaron en la vegetación, misma que jugaba un rol fundamental como recursos alimentarios, formación de hábitats y nichos ecológicos para que los primeros homínidos compitieran con otros animales de la misma época. Un inventario de bosques del Mioceno de Etiopía indica afinidades florísticas a la selva tropical del oeste africano o con los bosques de Miombo ahora en el hemisferio sur subtropical. En conclusión, los datos paleobotánicos documentados del Mioceno revelan ambientes y ecosistemas que van desde bosques caducifolios, bosques húmedos y secos. Tal diversidad contrasta con el viejo concepto de un gran cinturón de la selva tropical, continuamente presente en toda la zona ecuatorial desde el oeste hasta el este de África. Más recientemente a nuestra era, tenemos la época del Plioceno, hace poco más de 5 millones de años.
El área que mayor información nos brinda de esta época es el risco este de África. Antes del Plioceno, la vegetación y el clima en el este de África no pueden considerarse estables y distribuidos uniformemente. Esta fue una interpretación simplista debido al artefacto del mal conocimiento. Dado que ese período es fundamental para la evolución de los homínidos, que mostró la primera evidencia del bipedalismo, más sitios paleobotánicos deben ser investigados, ya sea directamente asociados con restos de homínidos o en otro lugar cuando estén fechados apropiadamente. La vegetación en el Plioceno era mayormente herbácea. A pesar de la falta de datos, se han podido recuperar algunos datos de polen y paleobotánicos, pertenecientes a sitios de homínidos. Se sabe de la existencia de pastizales y sabana, aunque estos se veían afectados constantemente por el fuego y el pastoreo constante, por lo que no eran muy extensos en área. Para poder estudiar mejor los cambios en la vegetación durante el Plioceno, es necesario realizar nucleaciones de secuencias marinas que nos ayuden a revelar más sobre el polen del Plioceno. Lugar clave. La ETOL y los resultados del núcleo marino han permitido la identificación de 100 taxones de polen, la mitad de ellos pertenecientes a árboles y arbustos, pertenecientes todos a bosques de montaña. Se han encontrado entre otros tipos de homínidos, al Homo rudolfensis y Homo habilis, sin embargo, sus restos no se han encontrado en períodos inferiores a 1.5 millones de años, mientras que Homo ergaster persistió hasta hace 1 millón de años, lo que pudo haber dado origen al Homo erectus, mismo que se considera una especie omnipresente, ya que fue encontrada en cualquier tipo de condiciones climáticas, de tropical a templado. Homo erectus había desarrollado herramientas de piedra más refinadas llamadas bifaces, las cuales les permitían cortar, raspar y perforar otros materiales, acelerando su adaptación a muchos tipos de vegetación del desierto del Sahara al bosque ecuatorial de Java. Esta especie fue encontrada en una gama de elevaciones desde el nivel del mar alrededor del Mediterráneo hasta la parte alta de la meseta etíope. Su capacidad para alimentarse de recursos cárnicos a través de la caza y otras actividades facilitaron la ocupación de todo tipo de entornos fuera de los trópicos africanos. Finalmente, la época del Pleistoceno es estudiada mayormente por biomarcadores para carbonos isotópicos, obtenidos a través de núcleos del sedimento marino. A continuación, se nombran los resultados relevantes para revelar los datos de la región donde los homínidos se situaban en el este africano durante esta época. Se han realizado estudios moleculares con biomarcadores para revelar la información de carbones isotópicos. Los resultados arrojan que el tipo de vegetación que dominaba en el Pleistoceno temprano en el este de África eran las plantas herbáceas C4, formando extensiones de pastiza. Hace 2.7 millones de años, una pronunciada disminución de la densidad de polen de los árboles indica una retirada abrupta de la selva tropical en una notable coincidencia con el inicio de la glaciación del hemisferio norte. En África Occidental, durante el Pleistoceno, después de 2.7 millones de años, la selva tropical se retiró para ocupar una zona de la misma extensión que hoy. Tras la expansión de la capa de hielo ártico, los cambios en la circulación oceánica indujeron fuertes cambios en el clima tropical. En ese periodo de tiempo ocurrieron dos pasos importantes en la evolución humana. 1. La utilización de herramientas de piedra y 2. La aparición del género Homo. Entre 2.7 a 2.5 millones de años ocurrió el cambio árido, de bosque a expansión de la sabana, correspondiente a la máxima expansión de la glaciación del hemisferio norte. Al aumentar la aridez, hubo un aumento de la abundancia de pasto C4 en las tierras bajas, sábanas y estepa. Además, las expansiones relativas de los bosques de montaña coinciden con la apariencia del género Homo y herramientas de piedra registradas simultáneamente en diferentes sitios en el este de África. La adaptación al bipedalismo se produjo al principio de la evolución humana. En el África tropical, muchos tipos de vegetación intermedia ofrecen hábitat boscoso y abierto en proximidad geográfica cercana. La cubierta mixta de árboles y hierba forman parte de la vegetación ampliamente extendida. A continuación, se muestran dos mapas de África. El primero es de la vegetación predominante en dicho continente durante el Cenozoico, y el segundo es de cómo luce actualmente. Es importante tener en cuenta siempre que nuestro planeta va cambiando y que parte importante de estos cambios están determinados por la vegetación, ya que, a partir de esta, se reflejarán las condiciones climáticas y ambientales.
De mi parte esto es todo, muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima. Carita feliz.